La revista Proceso también había publicado semanas antes que existe un documento del Centro Nacional de Inteligencia donde se le hace un seguimiento a Rubén Rocha y de todas sus presuntas relaciones con el crimen organizado. Ese seguimiento fue autorizado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, que no nos digan que se desconocen los nexos del crimen organizado de Rubén Rocha, porque desde el Estado mexicano, desde una agencia de inteligencia, ya se han comprobado cuáles son esos vínculos. Es un gobernador que los mismos generales que llevan el control de la seguridad en Sinaloa y que están haciendo frente a esta guerra civil entre los chapitos y los mayitos, han dicho en múltiples ocasiones, es momento de que Rubén Rocha se vaya. Si el señor Rubén Rocha quiere que creamos exactamente que él pisó ese día Los Ángeles para ir con la familia a Disneylandia, mientras en su territorio, ¿sí?, estaban traicionando al Mayo Zambada, se iba a entregar también el hijo del Chapo y asesinaron al diputado y líder de la universidad Y rival político en ese y rival, entonces. rival número uno político Así de es. Rubén Rocha, el diputado Cuen, que nos muestre el pasaporte, que nos muestre el pasaporte donde CBP, Estados No, Unidos, ¿sí?, Así es. la migración americana, te lo sé y te le pone ahí que entraste, a qué hora y cuándo entraste, o qué día entraste y cuántos días te dejó estar allá. ¿Por qué no lo ha mostrado? Las mismas autoridades aduanales de Estados Unidos dijeron, hicimos una búsqueda exhaustiva y no hay absolutamente ningún registro de que Rubén Rocha Moya haya entrado a Estados Unidos en esa fecha o en alguna fecha cercana. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién desde el gobierno mexicano está encubriendo a Rubén Rocha? Y bueno, otro tema que no podemos disociarlo de esta situación con García Luna y con todo lo que ocurrió con García Luna, pues es este caso vergonzoso de la protección que desde el gobierno federal se le sigue dando a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. ¿Por qué? Porque, bueno, la revista Proceso sacó esta semana pasada una investigación del periodista Luis Chaparro. Luis Chaparro, donde revela que, pues, el señor gobernador no fue en el famoso vuelo a Los Ángeles, que lo que hizo fue enviar un telefonito por ahí que él tenía, el teléfono de él, para que se registrara en los lugares ahí que se había estado por allá, y ahí está el teléfono, etcétera. A ver, señores, no hay más que hacer que una sola cosa. Si el señor Rubén Rocha quiere que creamos exactamente que él pisó ese día Los Ángeles para ir con la familia a Disneylandia, mientras en su territorio, ¿sí?, estaban traicionando al Mayo Zambada, se iba a entregar también el hijo del Chapo y asesinaron al diputado y líder de la universidad Y rival político en ese y rival, entonces. rival número uno político Así de es. Rubén Rocha, el diputado Cuen, que nos muestre el pasaporte. Una bitácora de vuelo no dice nada, la cambias o la printeas, la tienes y luego ya cancelas tu vuelo y no vas. Ya te quedaste con tu no copia. des ideas, no des ideas. No, eso lo hace Sí, mucha sí, gente, sí. lo hace muchísima gente. Que nos muestre el pasaporte donde CBP, Estados No, esto- Unidos, ¿sí?, Así es. la migración americana, te lo sé y te le pone ahí que entraste, a qué hora y cuándo entraste, o qué día entraste y cuántos días te dejó estar allá. ¿Por qué no lo ha mostrado? Esa prueba es contundente, es fundamental. No hay forma de que le saques la vuelta, porque eso va a ser la evidencia de decir, aquí está. ¿Por qué si es tan sencillo, si es un documento que lo puedes sacar de la bolsilla? A ver, aquí el que dude, aquí está mi documento. ¿Por qué no lo presenta, Rodrigo? El tema es que las mismas autoridades aduanales de Estados Unidos dijeron, hicimos una búsqueda exhaustiva y no hay absolutamente ningún registro de que Rubén Rocha Moya haya entrado a Estados Unidos en esa fecha o en alguna fecha cercana. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién desde el gobierno mexicano está encubriendo a Rubén Rocha y quién sabía de que se iba a construir esta mentira? Porque es una mentira abierta y es una coartada que está buscando Rubén Rocha para exculparse de su participación en lo que Otra sucedió. verdad histórica. Y el tema es que
claramente el gobierno de Claudia Sheinbaum está jugando un doble juego, porque la revista Proceso también había publicado semanas antes que existe un documento del Centro Nacional de Inteligencia donde se le hace un seguimiento a Rubén Rocha y de todas sus presuntas relaciones con el crimen organizado. Ese seguimiento fue autorizado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, que no nos digan que se desconocen los nexos del crimen organizado de Rubén Rocha, porque desde el Estado mexicano, desde una agencia de inteligencia, ya se han comprobado cuáles son esos vínculos. Eso está absolutamente claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Claudia Sheinbaum insiste entonces en proteger, al menos en público, porque en privado me dicen que hay otra postura completamente diferente, pero por qué en público seguir defendiendo a un gobernador al cual se le están acabando las opciones? A un gobernador que los mismos generales que llevan el control de la seguridad en Sinaloa y que están haciendo frente a esta guerra civil entre los chapitos y los mayitos han dicho en múltiples ocasiones, es momento de que Rubén Rocha se vaya. Tan es así que hay personajes de la Cuarta Transformación que ya están cabildeando una sucesión. Uno de ellos, Mario Delgado, conocemos que está intentando proponer a uno de sus allegados para que tome el lugar de Rubén Rocha. Pero es el menos Menos indicado, por indicado. supuesto. ¿Por qué? Porque él, junto con Américo Villarreal y su correcto. hijo, forman Es con Rubén correcto. Rocha el Triángulo del Huachicol. Bueno, y a eso voy, ese va mi siguiente punto. Rubén Rocha, esto dicho por periodistas, por informes de inteligencia, cuando estaba en campaña, se reunió en El Salado con Ismael El Mayo Zambada, en Culiacán con la gente de los Chapitos y en el norte de Sinaloa con nada más y nada menos que el Chapo Isidro. Esto documentado por una investigación de Código Magenta. Entonces, los tres personajes principales de la violencia del cártel de Sinaloa, de la movilización, los tres tuvieron contacto con Rubén Rocha y con quien era su mano derecha en ese entonces, que era Américo Villarreal, porque era el delegado de Morena encargado de la campaña de Sinaloa. Entonces, conectas tú el caso del Huachicol y los vínculos con los tres personajes de la movilización, la denuncia que ha hecho la oposición de cómo secuestraron a cientos de operadores electorales, sobre todo del PRI y del PAN, el día en que fue electo Rubén Rocha Moya, y 2 más 2 son 4. Marcela. Mientras nos perdemos en las bitácoras y los vuelos y Disneylandia, 266% aumentaron los homicidios dolosos en Sinaloa Claro. en este tiempo. Entonces, ahí está nuestro distractor. Y aunado a eso es que Morena suele poner a gobernadores por mentiras, porque pues tenemos a un presunto violador como un Félix Salgado Macedonio que al final pone a su hija como títere, y él es el titiritero, de un lugar donde también está como Sinaloa. Entonces, aquí tenemos a gobernadores que no tienen nada que ver para ser un gobernador. Son gente que se sienta, digo, me encantaría que la higuerita tuviera paredes para que hablaran, porque dicen que, pues ahí están los testigos de que sí se sentó ahí con el Mayo mientras pasaba el mismo día lo de Héctor Melesio Cuen. Entonces, este tipo de cosas van a salir tarde que temprano, como se tardó lo de García Luna. Va a salir en algún momento, pero hay prueba de que la presidenta o presidente, como quieran decirle, Claudia Sheinbaum, lo está defendiendo. Y ese es lo peor que le puede pasar a una democracia y algo que queremos llegar a ser como, ¿no? Y Como lo un peor, ejemplo Marcela, de país, o sea. muy buen punto, Marcela, y lo peor que le puede pasar a una presidenta que está debutando, Es correcto. queriendo demostrar Exacto. públicamente, a ver, ¿por qué la presidenta, así como dice, con toda razón, qué cinismo y qué hipocresía la de García Luna, qué cinismo y qué hipocresía de Rubén Exactamente. Rocha, simplemente la presidenta que lo cita una mañanera y que le diga, ¿te puedes traer el pasaporte para que le quitemos la duda a todos los mexicanos y podamos poner, porque no hay forma de que le compren un sello? A ver, yo insisto, Claro, Ramón, que ese es esta, muy buen punto. que Sí, esta sí, sí. protección es una de las grandes herencias malditas que le dejó Andrés Manuel López Obrador a Claudio Sheinbaum. Para mí, una prueba contundente de ello es la fotografía que reveló Carlos Loret de Mola, donde aparecen los hijos de Rubén Rocha, con nada más y nada menos que el contratista favorito Amílcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del expresidente López Obrador. ¿Y por qué? Porque los hijos de Rubén Rocha son clave. Este reporte del Centro Nacional de Inteligencia dice, el nexo con los chapitos es quien actualmente es el titular del sistema de administración tributaria de Sinaloa, que es
el mejor amigo de uno de los hijos del gobernador y que fue su compañero de cuarto cuando los dos estaban en la universidad aquí en Monterrey. Entonces, el nexo no podría ser más cercano en ese entonces. Y algo que creo que también tiene que quedar absolutamente claro es, el 25 de julio no solo se dio un golpe que cambió por completo la radiografía criminal en Sinaloa, se dio un golpe que cambió la radiografía política. ¿Por qué? Porque Rubén Rocha y Héctor Cuen tenían un acuerdo. Primero vas tú y luego voy yo en la sucesión. Un acuerdo que firmaron quien es señalado Cuen como un compadre Ismael Mayo Zambada y otro personaje de Rubén Rocha que ya conocemos todos sus vínculos. Hay un desencuentro, ¿por qué? Porque entra un tercero en discordia, que era el entonces secretario de gobierno de Rubén Rocha llamado Enrique Insunza, actual senador por Morena. Tienen algo en común estos tres personajes, Insunza, Rocha y Cuen. Los tres son de Badiraguato. Entonces, matan, Hombre, Todos hombre, los qué caminos belleza. hubieras empezado por ahí. matan a Héctor Cuen Eso está y se bueno. cambia por completo la configuración de la Eso está sucesión. muy bueno. Y el señor Enrique Insunza queda como el puntero en ese entonces. Qué casualidad que cuando hay hackeos a diferentes instancias gubernamentales de Sinaloa, poniendo narcomantas digitales con amenazas, todos son de personajes vinculados a Insunza o al amigo del hijo del gobernador. Excelente punto. Conclusión, Un Marcela. editorial de ese. Conclusión, debes. Marcela. Conclusión, pues yo creo que no hay aquí sentarse con el crimen, vuelvo a lo mismo, o sea, se están sentando con el crimen organizado a nuestras narices y estamos en un juicio con García Luna, o sea, aquí hay cosas que enjuiciar, o sea, actualmente hay muchas cosas que enjuiciar y nadie lo va a hacer porque estamos metidos en el pasado y ese es el storytelling que está agarrando Claudia, para que nos distraiga todo lo que está pasando a su alrededor, que lo acabamos de decir, y no hay mucha gente en una lista actualmente, incluidos hijos de gobernadores, etcétera, que están metidos con el narcotráfico. Yo digo como conclusión, tenemos a un gobernador de Sinaloa que debe llamarse Rubén Roncha, por la roncha que va a generar en los próximos semanas o meses con todos los descubrimientos que van a empezar a seguir saliendo. Así Y es. qué lamentable, como tú comentabas ahorita, que en este país hoy los personajes que deben estar como García Luna, sentenciados a cadena perpetua por haber hecho lo que hicieron con huachicol, fentanilo, tráfico de influencias, acuerdos con los cárteles, etcétera, pues hoy estén premiados con secretarías de Estado, Sí. con gobernaturas, Imagínate, Ramón. con alcaldías, transferidos como delegados para que vayan a hacer trasiego de votos y cosas a estados que no son morenistas. Ya lo platicaremos aquí, pero por lo pronto no hay nada que hacer para evitar la roncha de Sinaloa.